Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 38 del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Hoy tenemos como invitado a un joven abogado, Pavel Murueta. El tema del día de hoy es aspectos a considerar en el proyecto cooperativista en la nueva Constitución mexicana del 2021. Previo a que inicie su presentación, nuestro ponente del día de hoy, le cedo la palabra a mi compañera Marcela Parra, quien nos leerá una breve sinopsis de su semblanza. De su semblanza de Pavel. Claro que sí. Marcela, adelante, por favor. Claro que sí, Janet, gracias. Ok, bueno, nuestro expositor de hoy es Pavel Murueta. Él es un joven de 25 años, primero estudiante de leyes, todavía sin concluir la carrera, y ahora incursionando en la carrera de negocios de la música, con base en la cual ha venido desarrollando proyectos para promover nuevos artistas, así como asesorar a otros artistas para proteger sus obras y defender sus derechos como autores. Ha trabajado en empresas inmobiliarias y continúa asesorando a personas para la compra-venta de bienes raíces. Asimismo, ha trabajado en la sección de promoción de ventas de una empresa vendedora de equipos de cocina. Pavel participó en algunas de las sesiones del Congreso Nacional Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución Mexicana 2021 y ha estado al tanto del proceso de sus inicios hasta la fecha. A través de él tenemos la voz de un observador, de un abogado, de alguien con ideas interesantes para el desarrollo de proyectos económicos y sobre todo de su juventud. Muchas gracias. Adelante, Pavel, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Pues primero que nada, les quiero agradecer mucho la invitación. Les quiero agradecer mucho el espacio para opinar sobre todos estos conceptos y todos estos aspectos que es muy importante tener en mente a la hora de desarrollar nuevos negocios y nuevos emprendimientos con base a este proyecto que hemos realizado y que quiero felicitar a todos. Bueno, la verdad, felicitarnos a todos porque yo también tuve la oportunidad de participar en algunas de las sesiones y de las asambleas. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades. La verdad es que no había leído el proyecto concluido y ahora que lo leo me da mucha felicidad y me da pues, mucho gusto ver cómo ha evolucionado y cómo pasó de ser una simple idea a algo realmente consolidado. Entonces, pues en este espacio me gustaría dar mi opinión sobre algunos aspectos jurídicos de, pues, sobre todo enfocándonos en el título séptimo, que son las políticas económicas, eh, para podernos orientar un poquito de qué hay que hacer, tanto en técnica jurídica como ya en la realidad, para poder emprender y desarrollar pues, los proyectos cooperativistas de acuerdo a lo establecido en esta nueva constitución que hemos creado. Entonces, ok, bueno. Primero me gustaría dar un par de conceptos básicos jurídicos para que más o menos podamos entendernos en qué me estoy basando o cuáles son las ideas en las que me baso para hacer las observaciones que a continuación voy a hacer, ¿no? Primero que nada, bueno, hay que tener muy claro, para los que no lo sepan, que vivimos regidos por un derecho positivista, el derecho positivo mexicano, el cual, bueno, comienza con este personaje llamado Hans Kelsen a mediados del siglo pasado. Este personaje es el autor de su obra más famosa, que es La teoría pura del derecho, en el cual, bueno, él establece cuáles son los criterios que debemos de tomar para considerar la ley como tal y pues que fueron tomados desde su creación hasta recientemente como el santo grial del derecho, por así decirlo. ¿Cómo se debe de crear un documento jurídico? ¿Con qué bases nos tenemos que poner a pensar para poder realmente plasmar nuestras ideas en un lenguaje que sea sí incluyente, pero también que no dé lugar a contradicciones o que no dé lugar a cambios de jerarquía en el proceso jurídico, ¿no? También, bueno, como les digo, es el derecho positivo. Aquí tenemos una ilustración que se llama, bueno, esta ilustración es la pirámide de Kelsen. Kelsen denomina estos niveles
en las leyes que debemos de tomar y de ponernos a pensar para poder pues, formar una sociedad o cualquier tipo de convenio social, ¿no? Primero que nada, obviamente, está la Constitución, que es el documento supremo en el que se rigen y en el que se basan todas las demás leyes secundarias, reglamentarias, los decretos y pues cualquier acto de autoridad que pueden llegar a ser hasta las jurisprudencias hechas por la Suprema Corte de Justicia o una sentencia dada por cualquier juzgado, tanto de distrito como en cualquier instancia, ¿no? Entonces, esto es, como les digo, como la corriente que se ha estado llevando y en las que se han escrito todas las leyes hasta la fecha, sobre todo en México, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos posiciones. El derecho positivo, que es el que les acabo de hablar, que es una corriente de pensamiento cuya principal tesis es la separación de lo moral y el derecho, ¿no? Es decir, la ley escrita como el eje de todo. Quiere decir que si está escrito en la Constitución, todas las leyes y todas las resoluciones judiciales que se den en el país que está regido deben de apegarse a la ley escrita, ¿no? Define a las instituciones jurídicas como un tipo particular de instituciones sociales. Quiere decir que separa a la persona de la ley y la ley rige a las personas, al contrario del derecho natural. El derecho natural es una doctrina un poco más moderna, con pensamiento un poco más liberal, en el cual el eje de todo en el que nos basamos para crear cualquier tipo de ley es, en realidad, el derecho natural humano, ¿no? El derecho que es inherente al ser humano, puede ser como el derecho a la vida, arriba de cualquier ley escrita, arriba de cualquier decreto gubernamental. El derecho natural piensa que debe aplicarse la legislación que más beneficie a los derechos intrínsecos o inherentes de los seres humanos. Entonces, para tenerlo claro, esta Constitución, a mi punto de vista, tiene fuertes influencias de derecho natural. Trata de defender muy fervientemente el derecho a la vida, a la libertad, la honra, la integridad de la persona sobre cualquier ley escrita, pero está redactada como un derecho positivo, ¿no? Un derecho mandatario, coercible, en el cual declara ciertos preceptos y hay que seguirlos, y son inamovibles. Entonces, me parece una combinación bastante interesante, ya que no es casuístico como lo podría ser en algunos países anglosajones. No podemos decir que es un derecho completamente natural, ya que se habla de leyes reglamentarias, de leyes secundarias, de federalismo, de jurisdicción estatal, municipal, etcétera, pero sí hace mucho énfasis en proteger estos derechos naturales de las personas, ¿no? En base a esto yo hice algunas observaciones. Primero que nada, pues siento que es bastante evidente para cualquier persona que la Constitución es la voluntad del pueblo plasmada casi de manera literal, lo cual es muy valioso porque hay mucha sabiduría en la población en general, pero sí no hay que dejar de tener en cuenta que la técnica jurídica es necesaria en cualquier documento oficial, ya que al expresar las ideas de manera, se puede decir, coloquial o natural, pues obviamente hay ambigüedad o en la hora de la interpretación puede haber pues contradicciones o puede haber dos interpretaciones completamente opuestas del mismo enunciado, como es una deficiencia que para mí tiene cualquier derecho positivo, pero que también lo tiene obviamente nuestra Constitución actual, la de 1917, y tiene muchísimas fallas. O sea, todas las observaciones que yo voy a hacer, muchas de ellas están presentes en la Constitución actual, lo cual creo que ya lo hemos platicado, pero yo creo que se debe a que la Constitución de 1917, pues evidentemente fue durante un levantamiento armado, ¿no? Y es casi una copia de la del 56, ¿no? Entonces, creo que tenían prisa para poder establecer las bases en las que se iba a organizar la nueva nación o su nueva idea del proyecto de nación. Y es por eso que habla
de la ley pertinente, por ejemplo, la ley pertinente, la ley correspondiente. Creo que nosotros que tenemos la ventaja de estar en un tiempo, entre comillas, pacífico, y que no hay como una prisa de decretar lo que se va a hacer, tenemos la ventaja de poder enriquecer el lenguaje jurídico que estamos utilizando para poder evitar controversias y lagunas legales que hoy en día pues permiten muchos actos de corrupción y de desigualdad en la población, ¿no? Entonces, pues yo quiero señalar que una de las observaciones que quiero hacer es pues que debemos empezar a utilizar más el principio vinculatorio en la redacción de la Constitución. ¿Qué quiere decir el principio vinculatorio? Bueno, es necesario corregir estas especificaciones que pueden llegar a ser, que pueden sobrar o que pueden llegar a ser innecesarias dentro de la Constitución, puesto que esto nos puede llevar a una rigidez que no queremos, ¿no? O sea, la Constitución necesariamente tiene que tener un proceso de modificación especial. Entonces, si nosotros somos muy específicos, pues evitamos que la ley se adapte a los procesos sociales y naturales que acontecen en el mundo, en el país. Entonces, debemos a través del principio vinculatorio, universalizar más el lenguaje. Por ejemplo, tengo aquí unos ejemplos específicos que anoté, que pues puede ser el artículo, por ejemplo, del artículo 174, desde el 172 hasta el 179, todas esas delimitaciones son muy valiosas y están muy bien, pero creo que es necesario evitar tantas especificaciones dentro de la Constitución y creo que sería mejor vincularlos a leyes secundarias. Ojo, pero leyes secundarias específicas mencionadas en la Constitución, porque pues veo mucho de la ley pertinente, la ley correspondiente, ¿no? Pero pues yo como abogado, yo lo que le diría al juez, ¿y cuál es la ley correspondiente, no? Podría ser la ley correspondiente, la ley general de salud, la ley general, no sé, cualquier ley, no se está especificando. Eso hoy en día es algo que se ve mucho en los juzgados, ¿no? O sea, es algo que siempre, pues, ¿a qué ley que se refiere la Constitución? Entonces, yo lo que haría es todos esos artículos, mencionarlos dentro de uno solo y de expresar en ese específicamente cuál es la ley externa a la cual se va a vincular la Constitución en ese tema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, pues, todas las leyes acerca del trabajo, los derechos de asociación laboral, las huelgas y los paros, la prohibición de despidos injustificados, los créditos, contratos por parte de extranjeros, etcétera, ¿no? Todo lo que debería de venir en la Ley General del Trabajo, o como la vayamos a llamar, o como la vayan a llamar, en la ley que se reglamentaria para todos esos actos jurídicos laborales, ¿no? Y entonces nada más yo lo que haría es poner un párrafo en el que dijera todos los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones estarán reglamentadas en la Ley General de Trabajo, por así decirlo, ¿no? Y así nos evitamos algo muy importante, ¿no? Nos evitamos por ejemplo, si la realidad nos demuestra que en algo no estamos acertando al 100% dentro de la Constitución, podemos, por una decisión interna o por un procedimiento mucho más rápido y sencillo, cambiar la ley secundaria a la cual está vinculada a la Constitución, en vez de hacer un proceso de modificación constitucional que es mucho más largo, o sea, mucho más problemático. Entonces, el hecho de especificar tantos casos, pues yo creo que es importante. También, por ejemplo, hay artículos en los que vienen porcentajes. Eso debe de venir en la ley reglamentaria, ¿no? Si el 90% o el 80%, o si se va a ir reduciendo en un 5, luego en un 10, luego en un 15, luego en un 20, eso no es esencialmente constitucional. Eso es esencialmente normativo y reglamentario, porque eso debe de ser susceptible a cambio y a modificación de una manera muy fácil.
Entonces, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente se debe mencionar la ley específica o organismo que regula diversos aspectos de la organización nacional, evitando así caer en tecnicismos en un documento esencialmente universal, ¿no? Hay que evitar los tecnicismos dentro de una constitución. Ahora, por el otro lado, completamente, principio de especificidad. En algunos casos sí es necesario ser muy específico, ¿no? Por aquí me llamó uno la atención, en el que dice que el autogobierno va a ser el que va a administrar y a gestionar los siguientes áreas, ¿no? Energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, etcétera. Y dice ciencia y tecnología. Decir que el gobierno se va a encargar de la ciencia y tecnología, aparte dice en exclusividad, ¿no? O sea, eso significa que nadie más puede administrar ningún emprendimiento en esta área. A lo mejor nosotros lo entendemos de otra manera, pero si yo soy abogado y leo este artículo de la Constitución, entonces lo que yo puedo interpretar es que nadie más puede incursionar en la ciencia y la tecnología, ¿no? Se me hace un concepto muy amplio. Debería ese tipo de especificaciones, de amplitudes, deberían de hacerse más específicas con el fin de evitar interpretaciones ambiguas y que hasta pueden ser susceptibles a corrupción. Entonces, y en el siguiente artículo se contradice, según mi parecer, o también, si fueras mi cliente y fuera tu interés el que se contradijeran, yo utilizaría lo siguiente, ¿no? Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan objeto en auxilio necesitados, como la investigación científica, o sea, todo esto dice o sea, si primero dice que la idea es el autogobierno, el cual va a gestionar este tipo de emprendimientos, ¿cómo es que en el siguiente artículo prevé el escenario en el que haya instituciones, aunque sean de beneficencia, que sean privadas y tengan como objeto la investigación científica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues podría querer decir que si alguien incursiona o hace un descubrimiento científico, el gobierno va a hacerse, o sea, lo va a decomisar, por así decirlo, y va a utilizar su descubrimiento para fines que el autogobierno decida, ¿no? Lo cual creo que ahí le estamos limitando un poquito la innovación de los mexicanos, porque, bueno, sí, la búsqueda científica sí es una búsqueda de conocimiento, pero también es una búsqueda profesional y económica, ¿no? Y muy válida y muy valiosa. Entonces, ese es uno de los ejemplos del principio de especificidad que yo pondría. Por eso es necesario utilizar este lenguaje, pues, técnico, jurídico, que son como trampitas que ponen los legisladores para evitar controversias en la práctica, ¿no? También, pues, he notado que hay muchos conceptos filosóficos, ¿no? Muchos conceptos filosóficos que deberían de venir a lo mejor en la argumentación o en un adyacente a la Constitución de en qué valores o en qué pensamientos se basó la Asamblea para crear la Constitución, pero no deben de ser expresados porque son, pues, al final del día, opiniones personales o ideologías, sean colectivas, pero son ideologías de particulares. Entonces, la Constitución se debe limitar a enunciados normativos y no debemos de incluir, pues, opiniones personales. Por ejemplo, aquí hay uno que dice que la combinación del trabajo productivo y el aprendizaje académico desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación social. Entonces, bueno, eso está muy bonito y yo también estoy de acuerdo, pero siento que, pues, eso no debe de venir en la Constitución, ya que no es de interés jurídico propiamente, ¿no? Muy importante es la definición de conceptos. En la Constitución vienen en cada capítulo casi definidos los conceptos que se van a utilizar. Eso se debe hacer en cualquier acto jurídico, ¿no? Desde un contrato hasta una constitución, una ley. Entonces, lo que yo creo es que debemos de hacer la definición de conceptos, sí, pero externo a la Constitución. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Para lo mismo que platicábamos hace un rato, ¿no? Definimos que en el documento se va a entender como gobierno al autogobierno popular, no sé, asamblea políticas
tal, el concepto, trabajo como tal, economía como tal, todos los conceptos, tenerlos como aparte. ¿Por qué? Porque como no es un documento oficial el glosario, pero sí lo está vinculando desde la Constitución, entonces nada más tendríamos que modificar el concepto que le pusimos, que sería una decisión totalmente administrativa, en lugar de modificar la Constitución para cambiar el significado de una palabrita que a lo mejor nos damos cuenta en la práctica que la gente entiende de una manera distinta a la que nosotros queríamos expresar, ¿no? O que muy bien también los abogados están utilizando esos conceptos de manera ambigua con su propia interpretación para poder llegar a ciertos fines comerciales o jurídicos. Y bueno, sí es muy importante porque los conceptos que estén decididos en la Constitución, según las reglas del derecho, los tendríamos que utilizar así en todos los actos jurídicos, ¿no? Entonces, pues ahí limitamos mucho la amplitud contractual que puede llegar a tener un convenio o una compraventa o cualquier acto jurídico que se lleve entre dos voluntades de dos partes. Entonces, por eso pues creo que es bastante importante tener muy claros los conceptos, pero vinculados desde fuera de la Constitución, no dentro. Y pues mis propuestas, a través de las observaciones que hice, son las siguientes. Creo que sería muy importante elaborar un glosario de conceptos vinculado a la Constitución, que dentro de los primeros artículos de la Constitución se mencione que el glosario publicado en tal día, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación, por así decirlo, se tomará como el glosario oficial de la Constitución, ¿no? Y obviamente cualquier modificación hecha a pues se tomará por ende que la Constitución la está avalando. Siguiente, creo que sería muy bueno que se forme un gremio de abogados de una vez. Yo sé que está previsto para después, pero yo creo que sería bueno formar un gremio desde ahorita para que funja como cámara revisoria del proceso legislativo que llevar, ¿no? Es decir, la Asamblea Constituyente, el Consejo Constituyente es la cámara que utiliza la iniciativa, la manda a este gremio de abogados para que la revise, le dé técnica jurídica y le dé las modificaciones. Estas modificaciones se regresan a la Asamblea Constituyente y una vez que estén de acuerdo, vuelven a regresar con las anotaciones pertinentes y si están de acuerdo ya lo firman con acuerdo y así podemos pues darle una calidad jurídica que la verdad le hace bastante falta a la redacción de la Constitución porque es una gran idea que pues simplemente falta estas pues pautas que se deben de seguir por el buen desarrollo de la ley. Y una cosa que también noté que es bastante importante es que dice, se propondrá, se creará, cuando entre en vigor, ¿no? Una cosa muy importante de cualquier constitución, si ustedes lo leen desde el momento que se crea, es hablar como si ya estuviera vigente, ¿no? Porque eso le da fortaleza al documento, ¿no? Entonces, para nosotros, ya está vigente esta constitución. En la práctica todavía no, tal vez. Pero sí, dentro del documento, pues sí debe de hablarse en tiempo presente, no futuro. Es decir, la Constitución establece, ¿no? La Constitución establecerá. O se creará un organismo con tal nombre, no es. El organismo con tal nombre regula para que pues le demos fortaleza a nuestras decisiones. Y también propongo que supongo que se va a crear todas las leyes secundarias para evitarnos esto de plasmar las ideas en un lenguaje natural y después tenerlo que revisar y regresar ya con un lenguaje jurídico y eficiente. Creo que sería muy bueno conseguir asesorías para los miembros que se vayan a encargar de estas legislaciones, ¿no? Entonces, así haríamos más rápido y más dinámica la creación de las leyes secundarias y reglamentarias. Y pues básicamente esas son las observaciones que yo pudiera hacer. No sé si la verdad es que me gustaría que si tienen algunas anotaciones, tengo varias anotaciones de artículos específicos, pero quise ser muy general para que todos puedan entenderme muy bien y para que todos puedan involucrarse
porque si me pongo a leer todos los artículos y específicamente en qué palabra hay tal error, pues es más difícil. Entonces, creo que por mi parte sería todo y estoy atento a sus comentarios si es que tienen o preguntas. Ok, muchas gracias, Pavel. Bueno, pues damos inicio a la segunda parte de nuestro programa. En esta parte se les cede la palabra a los compañeros que nos están aquí en el Zoom y alguna duda, pregunta que tengan para que Pavel con mucho gusto se las resuelva. Adelante, Humberto Pérez, abre tu micrófono, por favor. Sí, listo. Buenas noches, Pavel. Me gustó mucho tu exposición. Creo que sobre todo en dos propuestas que haces, estoy de acuerdo contigo. Lo demás, pues ya es más bien, como tú dices, técnica jurídica, lenguaje jurídico. El glosario de conceptos es para mí, y es más, en una de las sesiones del Congreso Constituyente participé, que era necesario un glosario de conceptos para saber que estamos hablando de lo mismo. Inclusive hubo ahí algunas cosas medio chuscas, queriendo hacer menos la propuesta mía. Yo estoy totalmente de acuerdo porque debe quedar muy claro en la Constitución de qué estamos hablando. Conceptos claros y precisos. Totalmente de acuerdo contigo. Y también el tercer punto, el tercer propuesta que haces también se me hace muy importante. Siempre hablar en presente, no en futuro, porque si no quedarían como buenos deseos. Y la cosa ya es decir lo que se tiene que hacer y no dejarlo a ver si se va a hacer o no. Eso es mi comentario de momento y te felicito porque creo que sí, en cierta medida, aunque mira, aunque yo en lo que nos mandaron a tu conferencia, según esto era relacionado con el cooperativismo, no sé si se cambió de tema en la última hora, aspectos a considerar en el proyecto cooperativista en la nueva Constitución Mexicana 2021. Entonces, no sé si se cambió el tema o está relacionado. Gracias. Gracias, señor Humberto. Mucho gusto en saludarlo también. Pues sí, precisamente quise hacer la presentación bastante general y bastante esencial, porque creo que las ideas están muy bien, y yo más bien creo que la esencia de lo que estamos hablando es lo que debemos de platicar. Tengo aquí muchísimos anotaciones que hice acerca de los artículos en específico que hablan sobre el trabajo, sobre la economía, y todos están muy bien en esencia con la idea, pero creo que se me hizo a mí más importante mencionar ¿cómo puedo explicarlo? Mencionar qué tipo de pensamiento o qué principios ideológicos y filosóficos tenemos que tener para, para poder todos estos artículos del título séptimo, que sean coherentes, que no haya contradicciones y que precisamente pues den al lugar un buen desarrollo para la economía cooperativismo. Pero podemos, por eso quería que ustedes me hicieran preguntas para responder más específico. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que hay que considerar bastante y que me llamó muchísimo la atención fue el último capítulo, ¿no? Digo, el último artículo del título, que es sobre los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, mire, aquí otro ejemplo. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, como dice, en tiempo presente. Pero, bueno, el chiste aquí es que lo que dice esto en términos muy básicos es que, pues, no se van a pagar intereses por los créditos. Los bancos no van a cobrar interés, solo van a cobrar una cuota por su servicio. Pero, pues, algo importante es que nuestro sistema económico actual y el que predomina en casi todo el mundo, se basa, por ejemplo, para el Banco Federal, para que pueda generar 10,000 pesos y pueda poner en circulación 10,000 pesos, alguien tiene que deber 10,000 pesos, ¿no? Entonces, todo el dinero en circulación es deuda. ¿Cómo se pagan los intereses? No se puede. Para que el capitalismo funcione,
alguien tiene las empresas o alguien o los particulares tienen que estar quedando en bancarrota constantemente. Entonces, este último artículo es creo que casi no lo notaron, pero es un cambio de paradigma completo al sistema económico del país y del mundo, ¿no? Es un pensamiento pionero para cambiar el paradigma, pero sí siento que este artículo debería tener muchos más artículos y una ley reglamentaria en la cual veamos entonces cómo vamos a manejar la Reserva Federal Mexicana, en qué nos vamos a basar para el valor de nuestro dinero. Entonces, esto, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Siento que es un aspecto que hay que considerar bastante, ¿no? Estamos cambiando el paradigma económico que ha prevalecido en el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso y ponernos a pensar cómo lo vamos a regular, porque este artículo, que es el artículo 189, tomado de manera literal, haría que México fuera el único país del mundo que tiene este tipo de economía. Entonces, para el comercio internacional, pues hay que pensarle cómo podríamos complementar o adecuarnos a las políticas internacionales, a los acuerdos que ya tenemos firmados internacionalmente. Entonces, nosotros, los acuerdos internacionales están al mismo nivel que la Constitución. Entonces, al entrar en vigor esta Constitución, todos los acuerdos internacionales que tenemos derechos o obligaciones con otras naciones se van a romper, porque si sí, pues no sé cómo lo vayan a tomar las otras naciones, ¿no? Ya que le digas a Estados Unidos, nosotros no vamos a cobrar intereses, entonces nuestro dinero vale diferente, nuestra economía va diferente, y entonces todos los acuerdos que firmamos y que se supone que tenemos plazos forzosos de cumplimiento se eliminan. Eso es algo que hay que considerar. Otra cosa que podría poner de ejemplo es considerar reducir el número de artículos de la Constitución, sobre todo este título, porque casi todos se pueden ir a la ley secundaria. Este título podría ser la mitad de lo largo que es y el doble de eficiente, simplemente vinculando los artículos con documentos externos y leyes reglamentarias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta así específica, porque sí hay varios aspectos que hay que considerar, pero claro que tiene que ver el tema con estos conceptos que yo llegué a notar en la redacción del título. Perdón. Ok. Yo Muchas tendría gracias. otra, pero me espero a que participen los demás. Sí, gracias, Humberto. Sí, tenemos 3 personas más interesadas. Está Sí. Elisa, Alberto y Álvaro. Y Elisa, después me por favor, después me pones a mí. Humberto, al final, ok. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Entonces, quiere decir que podría haber unas modificaciones importantísimas al respecto de la Constitución que ya se elaboró y nos gustaría tener, como usted ya, bueno, felicidades, licenciado Pavel, y le quería decir si usted ya tiene las modificaciones que va a realizar y las va a redactar y de una manera u otra nos puede llegar de forma electrónica para poderlo analizar y pues no tanto decir aprobar, sino que, bueno, sí, entre todos estar de acuerdo. Esto. Elisa, buenas noches. Buenas noches. Pues mire, desde mi punto de vista personal, sí me hubiera gustado modificar la Constitución, pero pues yo creo que a todos, ¿no? O sea, esto por eso es un esfuerzo colectivo y por eso aquí está plasmada la voluntad de todos los participantes. Pero pues cualquier Constitución hay que hacerle modificaciones. Lo que yo propongo es lo que dije, ¿no? Yo propongo que se haga un gremio de abogados en diferentes especialidades y diferentes ámbitos, diferentes edades, diferentes todo, pero con conocimientos de técnica jurídica. ¿Para qué? No para modificar lo que dice la Constitución, porque eso no nos toca, no es nuestro papel. Eso lo hace una asamblea constituyente. Y eso no lo puede llegar a ser un abogado porque tampoco tenemos el panorama de lo que el pueblo quiere y de lo que los diferentes sectores y los diferentes factores de poder realmente necesitan. Lo que sí podemos hacer es entre varios, porque tampoco me atrevería a decir que yo solo lo voy a hacer, pero sí entre muchos darle tecnicismo jurídico
a lo que ya está plasmado en la Constitución para el correcto desarrollo de la ley ya en la práctica, ya en el día a día. Entonces, pues sí, yo no me atrevería, o sea, bueno, claro, con mucho gusto les puedo dar mi opinión acerca de las modificaciones que se les pueden hacer, pero tampoco me atrevería a sentirme experto o me atrevería a sentirme alguien con la especialidad para pues crear una constitución yo solo. Entonces, yo creo que en respuesta a tu pregunta, sí modificaría algunas cosas de la Constitución, pero sí, la idea sería exactamente la misma. Yo lo único que cambiaría serían palabras que sobran, palabras que no van, contradicciones que llego a notar, que hay muchas, la verdad. Y es normal que haya muchas porque esto fue algo totalmente democrático, totalmente a votación. Yo estoy casi seguro que todos ustedes tuvieron y a mí me tocaban las sesiones donde nos enojábamos porque pues había cosas que nosotros creíamos fervientemente que estaban mal, pero ni modo, ¿no? Se votó y así se queda. Entonces, pues sí, sobre todo técnica jurídica, ¿no? Para darte un ejemplo concreto, por ejemplo, los salarios deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de la familia en el orden material, social y cultural. Pero pues, ¿cuáles son las necesidades de la familia en el orden material, no? Todas esas cuestiones que para nosotros, porque estuvimos ahí, pueden ser muy evidentes. Para alguien que lo lea así a simple vista, o un abogado mañoso, pues lo que dice es, pues tú cómo vas a determinar cuáles son las necesidades materiales de mi familia, ¿no? A lo mejor yo digo que las necesidades materiales de mi familia es irse a Miami 2 veces al mes, pues no hay un lugar donde diga que esa no es una necesidad, ¿no? Que aunque parezca muy obvio, de acuerdo a lo que dice este artículo, yo tengo derecho a hacer una propuesta de necesidades económicas que tengo y que se me deben de respetar y que el salario que me dé mi patrón debe de cubrir esas necesidades que para mí son súper importantes, pero pues que para alguien más, ¿no? Entonces es muy ambiguo ese tipo de palabras que cambian. Por ejemplo, el 161, todo lo que dice ahí es que dice que las instituciones bancarias van a poder emitir vales o certificados que se van a poder cambiar por pesos. Eso es un cheque, ¿no? O sea, me parece que eso está muy específico, pero pues ese artículo se refiere a un cheque. Aunque está muy bonito y muy enredado, es un cheque y es un título de crédito que firma una institución bancaria y lo puedes cobrar ahí cambiándolo por la moneda nacional. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí y sería eso. Sí, también es muy interesante lo que habla de con respecto a las deudas nacionales que se tienen desde México a otros países y ellos no van a aceptar una constitución que diga que tenga una propia moneda, que sea ambiguo el trato que ya está establecido previamente. O sea, no es fácil en lo económico hacer un cambio drástico porque ya están firmados los tratados y no se pueden cambiar, creo yo. ¿Usted qué dice? Es correcto, Elisa. Desde mi punto de vista, el hecho de que también tengamos muchas monedas alternativas que casi se les, bueno, más bien, se les da el valor oficial dentro del país, yo no creo, eso cambia completamente, o sea, eso ya más bien sería que un economista nos explique exactamente qué fenómenos económicos mundiales van a suceder por eso, pero desde el punto de vista legal es un gran problema, porque pues yo no creo que Estados Unidos quiera que le paguemos la deuda externa en Tumin o en Bitcoin, o porque aparte no dice exactamente qué monedas alternativas. Hay un centenar de criptomonedas, centenar que no tienen valor en el mundo, pero aquí la Constitución está diciendo que cualquier moneda alternativa se tiene que tomar en cuenta. Entonces, pues yo no creo que la señora de la tienda vaya a querer que usted le pague con una moneda virtual que no sirve para nada más que en la tienda, ¿no? Yo le puedo pagar con monedas pues que solo se pueden utilizar en la tienda de Microsoft, ¿no? Las monedas o créditos que solo se pueden utilizar en PlayStation. Y la señora de la tienda no tiene utilidad. A lo mejor si se lo pago a alguien que tiene utilidad, le va a gustar, pero es difícil tener muchas monedas para un correcto desarrollo del comercio interior y exterior sobre todo. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Pavel, Pavel y Elisa. Alberto, por favor, adelante.
Muchas gracias, Janet. Buenas noches a todas y a todos. Mi estimado Marco Pavel, muchas gracias. Has estado haciendo observaciones muy puntuales que de hecho sobre el proceso de elaboración de esta nueva constitución, pues se debatieron, ¿no? Aquí está el licenciado Manuel Azúa, que defendía por ahí algunos conceptos, términos que deberían de aparecer en la constitución, y bueno, el debate que se daba en de que deberían de aparecer en el glosario. Han sido muy puntuales, agradezco mucho el que hagas este tipo de observaciones. Quisiera, antes de hacer dos comentarios, dar la bienvenida a compañeros que forman parte del Consejo Nacional de Economía Social Equitativa, el compañero Roberto Cornejo, la compañera licenciada Caritina del estado de Tlaxcala, el compañero Roberto de Hidalgo, y resaltar este comentario porque precisamente este fin de semana estuvimos en Aguascalientes, en la tercera Asamblea Nacional de Economía Social Equitativa, y ahí precisamente pues se les proporcionaron algunos ejemplares de este proyecto. Es un proyecto de constitución, de una nueva constitución que emana precisamente del pueblo a través de la representación de los delegados en la Asamblea Constituyente, con apego al artículo 39 constitucional. Y ahí también se dio este debate en términos de que estamos en momentos de rupturas epistemológicas, de rupturas del marco jurídico, de rupturas de paradigmas, y precisamente el marco jurídico que prevalece en el país, pues obviamente hasta la fecha sigue siendo producto de los gobiernos llamados neoliberales, con una visión burguesa, con una visión de sobreexplotación de nuestros recursos, una visión privatizadora. Y entonces, con este ejercicio que se dio a lo largo de estos prácticamente 5 años de discusión, en donde participaron también especialistas, pues se buscaba eso, es decir, estarás consciente, mi estimado Pavel y compañeros, que pues ya para darle forma a esta constitución, pues tiene que trabajar un equipo interdisciplinario, ¿no? Tienen que trabajar abogados, distintas visiones de esta nueva constitución, médicos, todo tipo de profesionistas, campesinos, ejidatarios, y aquí es donde, pues obviamente cuesta mucho trabajo plasmar una serie de aspiraciones, sobresaliendo lo que es el tema de la soberanía nacional, porque hablamos constantemente de la autogestión, de la autonomía, con una visión nacionalista. Efectivamente, creo que sí está muy débil la parte de cómo respetar estos tratados internacionales, que por supuesto que son tratados que han venido perjudicando los intereses del pueblo mexicano. Habría que entrarle a esa discusión, pero pues yo quisiera resaltar prácticamente estas cuestiones, y una pregunta muy precisa, mi estimado Pavel. Aquí tuvimos la oportunidad, bueno, hace 2 años en plena discusión, de haber invitado a la doctora Lisbeth Padilla. Es una doctora en Derecho, profesora de la UNAM, y pues con un ejemplar en la mano, señalaba que esta constitución, este proyecto de constitución, era garantista, cumplía con todas las normas, los requisitos de una constitución garantista. Y sin embargo, bueno, yo pensaba que garantista hacía referencia a lo que antes eran las garantías individuales, que ahora las garantías individuales pues pasaron a ser derechos sociales. Se modificó la Constitución a pasar de garantías a derechos. Entonces sí me generó un poquito de confusión. No sé si tú pudieras entender a qué se refería con que decía una constitución garantista. Esas serían concretamente mis comentarios, y
Y la pregunta, mi estimado Pavel, agradeciendo nuevamente tus comentarios. Muchas gracias, señor Alberto. Claro que sí. Pues un saludo a los compañeros ya mencionados. Y pues yo estoy muy de acuerdo con usted en cuanto a lo que establece, ¿no? Esto es completamente interdisciplinario, ¿no? Esto, cada uno de nosotros desde su experiencia no solo profesional, sino también experiencia de vida, que pues la mayoría de ustedes me rebajan experiencia de vida. Entonces, pues yo tomo muy en serio la sabiduría de todas las personas, ¿no? Porque nadie ha vivido lo mismo que nadie y por eso es muy importante y me gusta mucho lo incluyente que ha sido este proyecto constitucional, ¿no? En el que, como usted dice, han participado gente que viene de comunidades campesinas, vienen también diferentes tipos de profesionistas, diferentes tipos de edades. A mí me hubiera gustado ver un poco más de presencia de mis contemporáneos, ¿no? De gente un poco más joven. Lamentablemente, pues gracias al mundo en el que vivimos, hay muy pocos jóvenes que están interesados en realizar un cambio, ¿no? Y más porque han venido de una sociedad en la que, pues como nacieron en la generación del abuso y en la generación de la impunidad, ellos piensan que es imposible, y yo hasta también lo pensaba, ¿no? Ellos piensan que es imposible cambiar el país, ¿no? Que es imposible que las cosas mejoren, que así se van a quedar y que no importa por quién votes. O sea, si tú le preguntas a muchos jóvenes, te van a decir que no votaron. ¿Por qué? Porque no importa, de todas más van a poner el que quieran. Entonces, pues sí, voy de acuerdo en lo que usted dice, que debe ser interdisciplinario. Y en cuanto a su pregunta, me imagino que la doctora, por ser de una formación anterior, me refiero a que estudió la licenciatura, pues me imagino que ya hace varios años, se refiere a que es una constitución garantista por exactamente que lo novedoso en ese momento eran las garantías individuales. Se puede seguir diciendo que es garantista, porque ¿qué hace? Le garantiza a la población ciertas cosas, ¿no? Ciertos derechos, ciertas garantías, o como les quieran llamar, lo que hace todos los artículos de la Constitución, o la mayoría, es garantizar el bienestar de los factores de poder y de los sectores de la población en general, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la doctora que es una constitución garantista, pero yo le llamaría humanitaria, ¿no? Porque ahora ya no se utilizan garantías individuales, porque las garantías no deben de ser individuales, deben de ser, pues, generales. Entonces, yo le llamaría una constitución humanitaria, o que se enfoca en las personas, en el bienestar de las personas y en el derecho de las personas, no tanto en el derecho de las corporaciones ni de los colectivos. Ok. Sí, ya quedó satisfecha la respuesta, Alberto. Le damos la palabra a Álvaro, por favor, Rodríguez. Sí, adelante. Abre tu micrófono. Sí. Gracias, buenas noches a todos. Así como se persigue tener una técnica legislativa muy de vanguardia, tengo un problema acerca de la eficiencia legislativa. En un sentido de austeridad republicana, donde la autogestión económica pues debe ser un eje paralelo a esta austeridad, ocurrió que en la 61 legislatura, pues yo siento que es una especie de atropello. Lo siguiente, en la Gaceta Parlamentaria se mencionó que había 207 iniciativas, en las cuales había 1,113 propuestas de reforma o nuevas leyes. Dado que no fueron discutidas a tiempo al seno de las comisiones, fueron enviadas a la basura, literalmente. Con ello, los registros parlamentarios quedaron sin huellas, pues del trabajo de esa legislatura. Por esa directiva, declarar desechados los temas
que pasado el término reglamentario de 45 días no sean discutidos en comisiones y pues quedaron ya literalmente en el olvido. Dado el número de documentos ahí, yo creo que hubiera sido mejor dejarlos para la siguiente legislatura y que se repartieran inclusive equitativamente, dado que estamos hablando de 500 diputados y 125 senadores. Desconozco si adelante volvió a ocurrir en la transición de la 62 a la 63 y de la 63 a la actual. Entonces, me parece que por una parte la técnica legislativa debe así enfocarse de una manera tan puntual como lo ha expuesto, pero por la otra, ¿por dónde desde la técnica legislativa, cómo podríamos impedir que otras legislaturas hagan lo mismo? Al final, pues si no las discutieron, literalmente se desechan, y eso pues ahí hay un gran sentido de cambio, porque como iniciativa seguramente en el actual gobierno van por un camino del beneficio social, la calidad de vida, la calidad ambiental y demás. Entonces, ¿cuál sería su opinión y diríamos hacia dónde podemos aspirar a no generar desperdicios de esa naturaleza que mucho nos hacen falta ya de leyes que nos den una mejor manera de convivencia? Muchas gracias. Claro que sí, Joel. Muchas gracias a usted. Pues, mire, sí, estoy completamente de acuerdo en que el proceso legislativo actual tiene infinidad de deficiencias, ¿no? Infinidad que están muy, muy adentradas dentro de la Constitución actual, con el fin de hacer más fácil, no quiero decir los procesos de corrupción, porque no necesariamente, pero sí darle una mayor maleabilidad y un mayor campo de acción a los legisladores a la hora de decidir qué iniciativas sí van, cuáles no, cuáles ni siquiera hay que checar. Entonces, yo la verdad no estaba enterado de que había pasado ese exacto número, ¿no? Pero entre todas las legislaciones hay muchas iniciativas de ley que se desechan. ¿Por qué? La ley reglamentaria, la ley orgánica del Poder Legislativo lo permite, ¿no? Entonces, desde la Constitución debemos de establecer la nueva ley la nueva ley que va a regular al Poder Legislativo, la ley reglamentaria y la ley orgánica, para que, como usted dice, podríamos ya después reglamentarias y secundarias, ahí sí ya nos podemos poner a imaginar, ahí sí ya nos podemos poner a volarnos la cabeza y a soñar, porque esas son de modificación fácil, de un procedimiento de modificación mucho más, por así decirlo, que una constitución, ¿no? Entonces, en la ley orgánica podríamos definir que se deben de, por ejemplo, un cierto número de iniciativas a ley por legislatura, ¿no? 100, se van a revisar 100, pero no se van a desechar las otras, ¿no? Las otras se guardan para la siguiente, y a lo mejor crear un porcentaje de reserva. Y lo que yo haría también es a lo mejor endurecer un poco la investidura de cómo presentar una iniciativa de ley, ¿no? Pero que si se presenta con esas características, no se pueda hacer lo que usted acaba de decir, que no se pueda dejar para la siguiente, o si no, desechar. Si está bajo los términos que marca la ley como iniciativa de ley, se tiene que revisar. Pues tampoco vamos a hacer que el Congreso en pleno, o en este caso el Consejo, pues se junte para una iniciativa de ley que puede ser intrascendente, ¿no? Entonces, obviamente hay prioridad de las iniciativas de ley que urge aprobar. Por ejemplo, se acaba de aprobar ayer aprobaron el uso lúdico de la marihuana en todo el país, ¿no? Ese proceso se viene atrasando desde hace 2 años. Por fin ayer ya, entonces, pues a esa sí le dan prioridad. ¿Por qué? Porque eso va a dejar muchísima lana al país. Pero, como le digo, en concreto, ya me estoy yendo.
En concreto, mi opinión es que para poder evitar esto en el futuro, debemos de realizar una ley orgánica mucho más específica y con un poder más delimitado a los legisladores y con más marcadas y con obligaciones sancionadas dentro de los cargos públicos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. José María, adelante. Y después Manuela Súa. Bueno, ¿qué tal? Humberto. Padre? Oye, muy interesante todo lo que has comentado y vengo pensando conforme hablabas al respecto de lo que estamos haciendo relacionado con esa nueva constitución. Entonces, hay dos cosas que te quiero comentar y cómo las ves desde el punto de vista legal. En la constitución que estamos proponiendo, porque es un proyecto, no es la constitución, sino es una propuesta, es un proyecto que queremos que se someta a toda la población del país. Son 2,000 y tantos municipios, 2,700 municipios. La intención sería que en cada municipio se formara un consejo de ciudadanos, de pueblo, con un mínimo de 5 personas y que aprobaran los títulos constitucionales. Pero dentro de lo que está previsto en ese proyecto es que debe haber consejos técnicos. Uno de los consejos técnicos sería el de abogados. Yo creo que podríamos adelantarnos al tiempo y de una vez empezar a promover una forma de formar un consejo de abogados que sea el que revise el proyecto constitucional. Desde luego, te comprometo de que tú tendrías que ser parte de ese consejo. Y otros abogados jóvenes o ya rucos como el que está hablando. No soy abogado, yo no soy abogado. Pero bueno, abogados de mayor edad con experiencia para que ese consejo de abogados haga realmente la revisión del nuevo proyecto constitucional, que lo vamos a someter. Una de las cosas que estamos haciendo es someterlo a consejos locales, consejos municipales y consejos técnicos para su discusión. O sea, no, es decir, la pretensión desde mi punto de vista no es que se cree un constituyente especializado, como ha sucedido con todas las constituciones, que las modifican, las hacen y esto, y los 130 millones de mexicanos tienen que seguirla porque este grupito la aprobó. Lo que me encantaría es que fuera una constitución aprobada por el pueblo, o sea, que se discuta en el pueblo. En Naucalpan ya tenemos un grupo de 5, ninguno es abogado, todos somos pueblo nada más. No hay abogados, bueno, hay de todas, varias especialidades. Y ya se está leyendo la Constitución, algunos compañeros ya tienen opiniones, pero las opiniones no son técnicas. O sea, necesitamos un abogado que las opiniones las pueda vertir jurídicamente a la Constitución que se va a imprimir dentro de un año, yo espero, si es que conseguimos el mayor número de estados que den una propuesta al respecto. Entonces, la cuestión sería iniciar ya la formación de ese consejo técnico de abogados que revise lo que se está proponiendo en esta Constitución y lo adapte jurídicamente a un documento que después no tenga las dificultades que tú mismo has mencionado que se podrían tener de que un abogado puede interpretar de una determinada forma algún concepto, ¿no? Que no esté claro. Pero si el Consejo de Abogados ya nos pone los conceptos jurídicos que debe llevar la Constitución, bueno, con eso avanzamos un gran trecho, ¿no? Para la aprobación de la misma, porque sería mucho más técnica
hablando desde ese punto de vista. Entonces, pensando en esa constitución, pues yo propongo formar el Consejo de Abogados desde ya. Y te anoto para ser el primero que pone parte del mismo. Pero pueden ser hasta 500 abogados, ¿eh? De todo tipo. Yo tengo una sobrina abogada, la voy a invitar, ¿no? Para ver si se forma ese consejo de abogados, mientras vamos formando consejos locales y consejos municipales, desde luego, ¿cierto? Bueno, ese es mi comentario que tenía que hacer. ¿Y qué te parece, desde tu punto de vista, como abogado, ese tipo de propuesta que podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Muy bien, gracias. Claro que sí. Pues primero que nada, señor José María, me da mucho gusto saludarlo como siempre. Y pues sí, o sea, yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, una de las propuestas que hice durante la presentación fue justo esa. Me parece que sería muy bueno formar un consejo de abogados que funja como cámara revisoria del proyecto constitucional. Nada más como cámara revisoria. Es decir, en este caso, el Congreso Constituyente, como el Ejecutivo o como el que brinda la iniciativa de ley, los abogados la revisan, hacen anotaciones y modificaciones que solamente deben ser estructurales y técnicas sobre la Constitución. Estas de modificaciones futuras. Pero yo creo que ya estamos en una etapa en la que no nos vamos a regresar otra vez a discutir qué sí se va a poner y qué no se va a poner. Entonces, yo creo que lo que debería fungir ese Congreso de Abogados, sí hacerlo desde ya, para que se dé a la tarea de revisar toda la Constitución, hacer sus anotaciones, discutirlo entre ellos y hacer una propuesta de redacción que se regrese al Congreso Constituyente, y el Congreso Constituyente, entonces ya como si fuera el Ejecutivo, lo firma, lo aprueba, lo promulga, y si no le parece o no le gusta, pues hace las anotaciones que no le parecen pertinentes, se regresa otra vez al Congreso, al Consejo de Abogados, y deliberan. Ok, esto no lo quiere el pueblo, no hay problema, pero entonces mandamos otra propuesta. Y así hasta que haya un común acuerdo entre el Congreso y el Consejo de Abogados y el Congreso Constituyente. Esto, como digo, simplemente es para poder plasmar la voluntad del pueblo en un lenguaje que no deje ambigüedad jurídica, y que obviamente lo que buscamos es una evolución a la Constitución anterior, porque la Constitución anterior tiene unas fallas tremendas, tanto en técnica jurídica, y esto, como lo vuelvo a repetir, esto se debe a que se dio en enfrentamientos armados en los que urgía crecer. Entonces ahora, como usted bien lo dice, nosotros ahorita tenemos la capacidad de poder ser mejores y más específicos y con una técnica mejor, y también con un sentimiento social y un sentimiento esencial en el proyecto, pero sí es necesario tener una técnica jurídica correcta, porque los abogados no se van a acabar, ¿no? Aunque siga esta Constitución vigente, los abogados van a seguir teniendo chamba, van a seguir queriendo buscar chamba, buscar conflictos y buscar la manera que, de acuerdo a la ley, beneficie los intereses de ellos y de sus clientes. Entonces, si la Constitución es tan ambigua, es un festín para los abogados mañosos, ¿no? Eso, justo la lista agarra el Código Penal y busca este tipo de ambigüedades que estoy mencionando, ¿no? Busca exactamente dónde están las lagunas legales en las que él se puede apoyar para ganar el caso, o lo que sea que esté llevando. Entonces, sí, de acuerdo a su comentario, yo estoy muy de acuerdo en que estaría muy bien empezar a formar, si quieren, todos los técnicos para todas las cosas que se necesiten, pero el primero que yo propondría sería el de abogados. Y uno inicial de abogados, y una vez ya con la propuesta jurídica aprobada, con el correcto lenguaje jurídico, ahora sí ya se puede presentar a los consejos de abogados que formen en todos los estados, los cuales solo fungirían igual como revisión y aprobación de los mismos para conseguir la mayoría, las 3/4 partes. Sí, las 3/4 partes de las legislaturas y se apruebe, pues se consolide el proyecto, y que a la hora de la práctica se pueda hacer un correcto desarrollo de argumentación jurídica y que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no?
Y una cosa adicional también al respecto de eso. Tengo entendido que los pactos firmados con otros países, por ejemplo, pueden ser denunciados legalmente en cualquier momento. El país no es obligado a no seguir con un trato determinado con un país vecino si llega un momento en que ya no le interesa. Entonces hay forma legal, tengo entendido, no soy abogado, te digo, tengo entendido que hay una forma legal para que los países denuncien todo aquello que firmaron en algún momento y que en determinado momento ya no les conviene, ¿no? Yo creo que existe un proceso internacional para eso. Hay procedimientos, más bien dentro de los mismos tratados internacionales, muchos tienen cláusulas de rescisión, ¿no? Pero la mayoría tienen penalización. Y no es una penalización de 10 pesos, ¿no? Es una penalización de miles de millones de pesos. Eso cuando se puede hacer. Y también es la otra, ¿no? Sí, a lo mejor, por ejemplo, le pongo un ejemplo, con Estados Unidos podemos romper el Tratado de Libre Comercio. Y luego vienen y nos bombardean con una mano en la cintura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las relaciones internacionales, porque somos un país en desarrollo y más si vamos a ser un país que va a cambiar su paradigma legal, económico, social. Vamos a estar en un proceso de cambio en el cual no conviene en ninguna manera enemistarse con ninguna nación extranjera. Al contrario, necesitamos que las naciones extranjeras apoyen el nuevo país que se está formando. Entonces, técnicamente los Estados Unidos mexicanos son los que han firmado el tratado, ¿no? La República Pluricultural de México, no me acuerdo exactamente el nombre oficial, pero no firmó como tal el tratado con ninguna nación. Pero pues explícale eso a un Donald Trump, explícale eso a un Vladimir Putin, y pues le va a decir, a mí no me importa, a mí me siguen pagando lo que dijimos los años que seguimos pagando, o si no, pues ahí les va una bombita. O simplemente una guerra comercial. Ah, bueno, ya no quieres seguir con el tratado, no te preocupes, todo lo que necesitas de nosotros se te va a dejar de llegar, el turismo extranjero. O sea, digo, hay que tener mucho cuidado en la radicalidad de cómo llevamos nuestras ideas a cabo, sobre todo tanto en el interior como en el exterior. Eso es uno de lo, creo que las cosas más importantes que hay que considerar, que este proyecto va a tener muchísima resistencia, porque no le conviene a muchísima gente, la verdad. O sea, hay un sector de la población con mucho poder a la cual no le conviene que ya no haya propiedad privada, que sus hijos ya no puedan heredar, ¿no? Entonces va a haber resistencia, tanto interna como externa. Inteligentemente, políticamente y estratégicamente, buscar aliados clave de factores de poder actuales a los cuales sí les convenga esta constitución para que nos apoyen, porque si no, pues nada más es una guerra nunca acabar, en la que nos van, la idea aquí también es que el proyecto se pueda llevar a cabo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Porque pues realmente de poder que van a estar en contra, y aunque encontramos una manera porque sí la hay, todo legalmente, todo se puede. Entonces, aunque encontráramos una manera legalmente de rescindir los contratos que tenemos con los países internacionales, número uno, nos arriesgamos a la guerra comercial o a la guerra, y número dos, nuestras amistades y nuestras relaciones con nuestros países aliados, que son muy importantes para la economía del país, ¿no? Entonces, pues no nos queremos quedar con una constitución, pero solos, sin ningún amigo internacional. Queremos mantener las conexiones. Por ejemplo, esa guerra, esto de que tiene que ser más barato producir en el país que en el extranjero, pues está muy bonito para nosotros, pero vamos a ver qué dicen los demás países. Eso es la definición de una guerra comercial, ¿no? Eso es literalmente, o sea, haciendo eso, literalmente le estaríamos declarando la guerra comercial a todos los países con los que tenemos vinculación. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja eso. Okay, muchas gracias, Pavel. Tenemos la participación de Humberto Pérez. Adelante, por favor. Después sigue Manuel Azúa y finalizamos con Álvaro Rodríguez. Bueno, yo nada más quería agregar sobre lo que había comentado Pavel, que es bien importante. Sí, se me hace demasiado larga esta Constitución.
yo creo que muchas disposiciones que se anotan deben pasar a leyes reglamentarias o secundarias, porque creo que la idea de todos los compañeros, claro, fue un proceso democrático, ahí también, por eso se dan estas cosas. Quisimos ser incluyentes, o se quiso ser incluyente, demasiado incluyente, y a lo mejor se dejan muchas cosas fuera. Entonces ese es el peligro de querer ser tan incluyentes y dejando después muchas cosas fuera, que así lo estoy viendo, y sí se me hace una constitución muy larga. Yo pensé que iba a ser una de sus propuestas de Pavel, aunque ya no lo manejó, pero sí lo dijo muy claramente. Yo estoy de acuerdo con él. Y por otra, ¿cómo remediar esto? Yo también lo digo, por ejemplo, no sé ya cuántos principios y valores quedaron en la Constitución, pero hay una discutidera, pero tremenda. Además, para mí, inclusive hubo valores y principios que se metieron que no eran ni principios ni valores. Pero bueno, ¿por qué no dejar, por ejemplo, a lo mejor en cada tema o abrir la Constitución? No sé, a lo mejor esto es una locura. Aquí Pavel me lo puede decir. Abrir con que toda disposición de la Constitución, primero yo creo que entender que es una Constitución, que debería estar dentro de la misma Constitución, para saber todos de entrada a qué le estamos tirando, por ejemplo, qué es la suprema ley del país, etcétera, etcétera. Por esto, si nosotros dejamos 50, no sé finalmente cuántos valores o principios quedaron, 50 o 60, no sé. Pero si nada más se acota todo esto a ser más abarcante y más incluyente, porque a lo mejor no dejaron 2 valores o principios de fulanito de tal o míos, que para mí se me hacían más relevantes que otros que se dejaron. Entonces, por eso, yo creo que con que se hubiera manifestado como parte del principio de la Constitución, no sé, a lo mejor es una locura lo que voy a decir, pero por ejemplo decir toda disposición, norma o norma que se establezca en esta Constitución no debe estar en contra del desarrollo, bienestar social y mejorar la calidad de todos los mexicanos. O sea, cualquier tipo de disposición que esté en contra de esto, ya está mal. Si va en contra del bienestar social, en contra de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pues y no incluir tantos principios y valores que nada más pues a la gente la atoran en eso, porque a lo mejor los empiezan a ver, oye, pero dejaron fuera de todo esto, etcétera, etcétera. A lo mejor sí anunciar los más reconocidos universalmente, ¿sí? O en el caso del tema de economía, pues a lo mejor los principios y valores cooperativos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi comentario. Era lo que quería comentar y sí me gustaría que Pavel me diera su comentario al respecto. Gracias. Humberto. Sí, mire, la verdad es que yo sí lo mencioné como observación importante, el hecho de que sí se me hace excesivamente larga, pero excesivamente. Sí. Porque estamos hablando de que lo que queremos es que toda la población esté enterada del contenido de la Constitución, ¿no? Claro. No queremos que se tengan que echar 300 artículos, un chavito de secundaria para lo que se hace y lo que no se hace en nuestro país. Y sobre todo, hay artículos pues, que la verdad son completamente intrascendentes, ¿no? Lo que yo proponía es, no lo dije como propuesta futura porque no quería caer en lo que siempre nos pasa, ¿no? Otra vez no nos gustó, vamos otra vez de regreso para atrás. No, ya está puesto, ya sí está. Entonces, lo que yo observo es que los conceptos no deben de estar en la Constitución. No son artículos normativos como tal. Son enunciados y son definiciones, que eso debe venir en el glosario de la Constitución, como habíamos dicho. Eso debe venir adyacente. Igual los principios, los valores. Eso no debe haber sido un artículo de la Constitución, en mi punto de vista. Eso se hubiera sustituido con una frase bien simple en el primer artículo. Todos los valores como usted dice, todas las normativas, los decretos emitidos por esta Constitución y por las leyes reglamentarias y secundarias que de esta misma emanen, deben de ir en conformidad con los valores
en el documento tal, adyacente tal, y ya. Y así nos ahorramos muchísimas cosas, y si algún día vemos que no funciona ese documento, lo modificamos, simplemente tener que hacer una modificación constitucional, porque si algún día nos damos cuenta que la gente no entiende lo que el artículo 153 se refiere con concepto de economía o no está de acuerdo, vamos a tener que hacer una modificación constitucional por un concepto universal que simplemente es una definición, ¿no? Y también algo que no me había puesto a pensar, y qué bueno que me lo observa, pero tiene muchísima razón, es que no hay se llama una cláusula de fortalecimiento, una cláusula, un artículo en el que se le dé la investidura como la ley suprema de la nación, y que ninguna otra constitución tiene validez dentro del territorio natural. Como lo hablamos hace rato, esta constitución, al haberse hecho poco a poco y haberse hecho de manera, pues, transcribido de manera literal prácticamente, habla siempre de suceder cuando entre en vigor la constitución. Y algo muy importante, que en serio es como lo más básico de cualquier constitución, es esa cláusula de poder de la Constitución. Esta es la ley suprema de México, nada está por encima de ello, y ninguna normativa secundaria, reglamentaria, ni decreto, ni acuerdo entre partes puede ir en contra de lo que dice esta Constitución. Y pues sí, o sea, yo digo que muchos artículos se pueden sustituir con una frase de, por ejemplo, desde el 171 hasta el 179, creo que es, con haber dicho la ley general de trabajo promulgada por los consejos de trabajo nacional, estatal y municipal, regularán todas las disposiciones entre la relación laboral, ya sea entre una o más personas o entre colectivos. Y se acabó, punto. Y ya nada más, ya nos metemos a pelearnos con la ley reglamentaria, pero no con la Constitución, que debe ser casi intocable. O sea, una modificación constitucional debe ser la última medida de cambio en el país, ¿no? Gracias. De nada. Está apagado tu micrófono, Janet. Está apagado eso. Ah, perdón. Manuela Súa, adelante, por favor. Perdón. Pues creo que ya lo comentó Humberto y José. Creo que lo que iba a decir, pues ya de alguna manera lo dijeron. Entonces solo diré lo que ya dijo José, pues las verdades en la medida que se hacen colectivas se fortalecen. Las verdades individuales o de grupitos, pues no son verdades. Se van haciendo verdades en la medida que se va haciendo colectiva. Entonces este proyecto, como dice José, pues es eso, es un proyecto, es una propuesta que al llegar a los estados, algunas las vamos a hacer pedazos, otras le vamos a agregar otras cosas. Es decir, si se pensaba que esto quedaba así y era inamovible, pues yo no estaría aquí, vamos. No me entusiasmaría, no tendría entusiasmo. Me entusiasma, ¿por qué? Pues porque va a llegar a toda la República y bueno, y ahí la vamos a discutir. Y quizás así lo que dices aquí, que si hay principios, a lo mejor alguien diga, no, sí, tiene que estar, ¿cómo se dice? Tiene que estar la cartilla moral. En fin, en lugar de ponerle eso. Habrá ese tipo de cosas. Y otros diremos, pues que no, que estamos de acuerdo, como dice Humberto, ¿no? Entonces, por eso pensar que no se iba a mover o que ya estaba, pues me parecía ingenuo. Y celebro que efectivamente pensemos que las verdades son colectivas o no son verdades. Y que las verdades siempre, con el tiempo, se van modificando. Por eso es un gran cambio de la Constitución del 17 y de la que actualmente tenemos, y que todavía nos rige, a la que vayamos a hacer como pacto social, como nuestro contrato social. Pues hasta ahí la dejaré, nada más. Ya. Gracias, señor Manuel. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo con que, bueno, uno de mis
de mis enunciados filosóficos favoritos es que la percepción es realidad, ¿no? Entonces, si yo percibo algo como real, es real para mí, pero pues, no para todos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que este es una muy buena propuesta, que realizamos un cierto grupo de personas, pero hay muchísimos millones de personas que no saben ni de su existencia, ¿no? Entonces, para que realmente podamos decir que esta va a ser la nueva Constitución de México, necesitaríamos la aprobación de a lo mejor no de uno por uno de cada uno de los mexicanos, evidentemente no se puede hacer eso, pero sí de los representantes elegidos en todas las localidades. Y cada localidad y cada contexto y cada realidad humana le va a dar su propia interpretación, le va a dar su propia opinión y le va a dar su propia pulida. Pero por eso tenemos que centralizar las decisiones en un Consejo Nacional, como lo está proponiendo la... Entonces, todos pueden proponer, pero hay ciertos preceptos en los cuales ya se toma como válido. Por ejemplo, si hay el 3/4 de las legislaturas aceptan, pues entonces ya se da por válida, ¿no? Y ya ahí sí es democracia, y a quien no le guste, bueno, pues por eso es democracia, ¿no? Pero sí necesitamos mucha más retroalimentación de parte de muchos más sectores de la población que no hemos alcanzado, pero lo que sí es un gran logro es que ya tenemos algo con qué llegar y decirles, mira, aquí está la nueva Constitución que proponemos, léela y nos dices que tus opiniones, tus modificaciones, las regresas y otra vez la Asamblea Constituyente deliberar cuáles de esas modificaciones sí van y cuáles no van y por qué, ¿no? Y entonces sí, es un trabajo que si lo queremos hacer como así perfecto y cambiando el paradigma de la realidad de nuestro país, tenemos que ser muy cuidadosos con respetar todos los puntos de vista y todas las posibles verdades y realidades que se puedan dar alrededor del tema, ¿no? Incluso con personas con las que no podemos estar de acuerdo. Tenemos que tomar muy en cuenta que también las personas de pensamiento neoliberal, de pensamiento de derecha, de pensamiento conservador, son mexicanos y tienen todo el derecho a opinar, y si no y va a haber resistencia por esa parte. Entonces tiene que lograr, nunca va a salir como nosotros lo pensamos o como nuestro grupo tiene pensado que va a salir, porque todos los mexicanos tienen diferentes realidades y diferentes historias e intereses. Entonces se tiene que llegar a un punto medio entre todas las verdades que usted menciona para que realmente el proyecto pueda funcionar para todos, y de todas maneras se le van a tener, o sea, esto nunca va a acabar, ¿no? O sea, una vez que se apruebe y si sea vigente en todo el país y sea lo oficial, se va a seguir modificando, porque uno de los principios más específicos del derecho es que la ley debe adaptarse a la realidad, no la realidad a la ley, ¿no? Entonces, conforme vayan habiendo acontecimientos naturales y sociales, se tiene que adaptar la ley a las nuevas tecnologías, a los nuevos pensamientos, a las nuevas ideas y a los nuevos movimientos. Entonces, pues sí, esto es un trabajo continuo que se tiene que seguir haciendo, y que esto es un muy buen proyecto para poder presentar, pero que sí necesitamos tener en cuenta que el trabajo es de la creación de un país tan beneficioso para todos. Pues si fuera fácil ya existiría, ¿no? Y no existe un solo país en el mundo en donde realmente hay una ley, una justicia y un sistema jurídico, valga la redundancia, justo para todos, ¿no? Entonces, si queremos eso, tenemos que ser perseverantes y tener cuidado de no pasar de la línea entre saber que modificaciones y estar abiertos a todos los puntos de vista, pero también no pasar de la línea en la que nos volvamos a regresar al proceso que ya pasamos, ¿no? O sea, tenemos que entender más que la literalidad escrito en la Constitución, la esencia del proyecto, el pensamiento y el fin con el que estamos haciendo el proyecto, y así poder tomar recomendaciones que, aunque no sean literalmente lo que nosotros habíamos pensado, vayan en camino a la construcción del proyecto social que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que tienes razón, y que esto es un trabajo que hay que seguirlo haciendo, y que cuando pues las siguientes generaciones lo van a seguir haciendo, y el chiste es que logremos que el país sepa que se puede cambiar, que se puede modificar, que tienen derecho de petición de las cosas que necesitan,
pero que se tienen que esforzar y que esta lacha el cambio y que tienes que informarte y que tienes que estar presente y que tienes que estar ahí. Entonces sí, estoy de acuerdo con su comentario. Ok, muchas gracias, Pavel. Álvaro Rodríguez, adelante. Hola compañeros, buenas noches. Muchas gracias y una disculpa, tuve que atender otras cosas de un momento. De antemano, mi reconocimiento, Pavel, por el trabajo, el esfuerzo. La verdad es una labor, mis respetos. Te ves más joven que yo, entonces la verdad, con todo. He estado escuchando. Y con respecto a todo esto, me parece que lo que es necesario que tomemos en cuenta, y retomando el punto del compañero, es que esto es más un llamado a una imposición. Lo que vamos a hacer es decirle a la gente que hay posibilidades de cambiar, de ir haciendo las cosas bien, pero sí me parece súper importante algo que han tocado, el cómo manejar incluso los intereses de la población y cómo proponérselos al hecho de romper acuerdos internacionales o crear conflictos con respecto a no valorar el peso, ¿no? Porque al fin y al cabo de esos son los riesgos que se corren con todo esto. Entonces, si bien hacen falta consejo de abogados, también de economistas, y yo por mi parte estoy buscando hacer el consejo de prevención y atención a riesgo. El de comunicación lo he descuidado, la verdad, apenas empiezo a manejar los contenidos y hacer algo y a codificar la información, pero a mí me parece súper elemental que podamos encontrar la manera de crear contenido súper digerible acerca de los principios esenciales del CNPM. Comparto con compañero Álvaro, no se te entiende. Mucho a mis tiempos. Bueno. Sí, está cortándose la ¿Ya? comunicación o la señal. Ya, a ver, ¿podría regresar o retomar un poquito? ¿En dónde me quedé? ¿En dónde nos quedamos? Algo del CNP me estabas diciendo. Me quedé en que es muy importante, pues lo que dices, ¿no? Empezar a formar los congresos para encontrar la manera de darle el cambio a la gente y de darle la posibilidad de opinar. Ok, la posibilidad de opinar, pero más que eso, hay que buscar la manera de hacer súper digerible el contenido, ¿no? Súper fácil de entender cuáles son los principios. Y ahora, decía que igual compartía lo de un compañero que decía, o sea, a mí, yo soy emprendedor, yo estoy queriendo hacer algo incluso en conjunto con gobierno, entonces de repente como que romper con todo, a mí me parece demasiado incluso irregular, ¿no? O sea, no es conveniente, ¿no? Yo parte es buscar la manera de primero hacerlo digerible y masificarlo. O sea, no, o sea, ir presentando poco a poco y que sea agradable, sea que lo bueno del pensamiento cooperativista y buscar la manera de enfocar las cosas que podrían ser riesgosas, tanto como la economía interna, cómo manejar esto de las monedas, de las criptomonedas, como también cómo manejar las relaciones extranjeras, ¿no? O sea, sí, se va a mantener el pago, se va a mantener, y también cómo entendernos. Algo dijiste, ¿no? Que hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde está, y si no sabemos quiénes somos ni lo que hacemos, si somos inconscientes de uno mismo, pues con mucha mayor razón del nosotros, ¿no? De ese consciente o inconsciente colectivo que de repente, hoy con los jóvenes lo ves en redes sociales, ¿no? Ya ser más abierto, incluso estar ganando dinero de otras maneras, es bien fácil hoy en día para ¿no? ¿Cómo poder
ese nicho de donde puedes llegar a las masas, ¿no? Porque ahorita pues, a lo mucho podremos llegar a ser entre todos los líderes que estamos aquí y con los conocidos, 2 millones, 4 millones de personas, somos 157 millones de mexicanos, ¿no? 2,664 municipios. O sea, es realmente buscar la manera de cómo la gente le interese recrear esta constitución. Entonces sería un llamado a este contenido, cómo generar contenido para atraer incluso abogados jóvenes y economistas jóvenes. Ya se quedó. Ok. Pues sí, mira, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que me acabas de decir. De hecho, sí, lo había pensado bastante y quiero puntualizar mucho que el hecho de que yo me refiera a técnica jurídica, no me refiero al lenguaje rebuscado, ¿no? No me refiero al lenguaje que no vaya a entender la gente, al contrario, que si yo lo hubiera redactado como yo lo hubiera hecho, sería mucho más entendible, mucho más digerible, mucho más corto y mucho más práctico. Y ya si te quieres ir a las especificaciones, pues te vas a las leyes reglamentarias. La característica de la Constitución debe ser que es aplicable a todo. Ya las leyes reglamentarias y específicas hablarán de las especificaciones para quien se quiera enterar y para quien se quiera empapar. Y en cuanto a la masificación y la digeribilidad, pues claro, es algo súper importante. Entonces, este consejo de comunicólogos, mi otra carrera y mi otra pasión y mi rama de estudios son los negocios de la música, así se llama mi carrera. Entonces, gran parte de mi formación es de marketing, de mercadotecnia, de creación de contenidos, de fotografía, de arte visual. Entonces, pues sí, tengo una muy buena idea de cómo hacer que, pues con los artistas, ¿no? Yo lo veo con los artistas, cómo hacer que un mensaje de alguien llegue a muchísimas personas a través de, gracias a que estamos en una era de tecnología en el cual es ahora más que nunca antes en la historia de la humanidad, nuestros mensajes y lo que queremos comunicar viajan a la velocidad de la luz de manera instantánea a cualquier parte del mundo. Creo que teniendo las tácticas de marketing y las tácticas de creación de contenido bien dirigidas, usar las herramientas que tenemos tecnológicas a nuestro alcance para hacer esta propuesta y este llamado, que ya lo estamos haciendo, pero pues de manera como lo hemos hecho, de manera orgánica y de manera pues no tan profesional, ¿no? Yo creo que con un congreso de expertos, mercadólogos en distribución digital sobre todo, y también podríamos tener licenciados en ciencias políticas para saber cómo hablarle a la gente, ¿no? O sea, tienes que saber muy bien quién te está escuchando y qué quiere escuchar y cómo puedes hacer que eso que quiere escuchar suene a lo que tú tienes que decir, ¿no? Eso es lo básico para que alguien compre algo, desde un producto hasta una idea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estudios de mercado específicos en las poblaciones y en los sectores de la población a los que nos vayamos a querer dirigir. Y a partir de esos estudios de mercados, sé que suena mal mercado porque no estamos vendiendo cosas, pero es un mercado porque lo que quieres es que adopten algo que tú estás promoviendo, ¿no? No te van a repagar con dinero, pero te van a pagar con apoyo. Entonces, que es más importante. Pues sí, yo propondría formar esos consejos y enfocar las tácticas para promover de promoción del proyecto específicamente en las secciones de la población que queremos fidelizar. Me refiero a sexo, nivel socioeconómico, género, pues edad, territorialidad, ¿no? Entre más específicos sean nuestros insets, ¿cómo se dice? La información que tenemos de con quién queremos hablar y quién queremos que reciba el mensaje, mejor vamos a poder crear contenido y mejor vamos a poder elaborar nuestro discurso de manera que atraiga
a quien queremos atraer. Entonces, pues esa sería mi propuesta a lo que estás proponiendo. Gracias, Pavel. Mira, acabo de compartir ahí, no sé si estés en el grupo de autogestión del consejo. Si no, ahorita si me compartes el número, cómo te comparto un link. Yo ya empecé a hacer algunas cosas con respecto a lo que expuse o traté de exponer la vez pasada del peso de la unidad, que a través de una serie de microhábitos diarios de ciertos grupos de personas y vayamos juntando pequeñísimas cantidades de dinero como un peso al día, podamos generar un fondo económico y aparte juntar este tipo de gente, hacerlo atractivo para que desde ahí empecemos a trabajar con los consejos operativos, porque a mí me parece que, o sea, ahorita me he dedicado más a entender antes de ser entendido, entonces, y entender cómo se funcionan los procesos de empresas neurálgicas y desarrollo exponencial, desarrollado este principio. Janet, un favor, ¿tú tienes calculadora en tu equipo ahorita? ¿Podrías poner la calculadora, por favor? No, permítame tantito. A ver, si quieres yo les ayudo. Sí, alguien que comparta su calculadora, porque yo no sé usar bien el Zoom, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo. Imagínate, con 16,000 personas aportando primero 365 pesos y después un peso al día, ¿cuánto dinero es? Y aparte del dinero son los microhábitos, porque nos vamos a meter en un proceso de cambio, como un coaching colectivo, de ir haciendo pequeños cambios en positivo. ¿Qué quieres? La calculadora de multiplicar es... Sí, mira. A ver, yo ya multipliqué 16,000, los que estás diciendo. 16,000. Por 365 pesos, que considero que sería un peso diario, ¿verdad? Así lo estás proponiendo. O sea, serían 5,800,000. Primero es un peso. Sí, sí, por eso. Pero es un ejemplo ahorita, ¿no? Peso. Sí. Bueno, el primer es de que sea una membresía, o sea, que ese es el primer pago. El primer pago es eso. Y ahora, el siguiente pago vamos a ir poniendo un peso al día para ir generando una base para poder pagar gente que se dedique a hacer esto y aparte crear una estructura con esto de los jóvenes por el futuro, ir creando igual esos nódulos. Con más tiempo, ahorita les paso los escritos, pero la idea es tener grupos de 5 especialidades en cada municipio. Yo, ahorita en mi región, los siguientes 4 meses, me voy a pegar, son 5 municipios. Por municipio voy a generar este dinero yo solito. Si ustedes me apoyan y se juntan a la cuestión de juntar todos nuestros talentos y meterlo a lo de los consejos, lo metemos a los consejos y vamos a generar la mejor cadena de streaming y la mejor cadena de servicios digitales en México en menos de 2 años con la cantidad de dinero que se puede mover, porque esta pequeña célula de 16,000 personas que se estén moviendo y que estén creando contenido en conjunto, ¿a cuánta gente podemos llegar en nacional y en el extranjero? ¿No? Sí, me parece interesante. Me parece interesante lo que propones, pero pues no sé si entendí bien esto. ¿Como una membresía por pertenecer al consejo? Una membresía por recibir los beneficios que da el consejo a un precio más bajo de lo normal. Y también van a poder comprar tanques de oxígeno más baratos y van a poder comprar lo del generador de oxígeno y van a poder comprar productos para la piel y van a poder poner su huerto en su casa y de inicio van a recibir un curso de 4 horas con valor certificado de prevención y atención a emergencias para que sepan hacer un análisis de riesgo, ¿no? Okay. Esos son los 360 y aparte el contenido, porque esos son los servicios y va de la mano. Lo que diseñé es una parte operativa y una parte de contenidos.
que se dedica a estar recolectando, porque tenemos que asegurarnos de que la gente cumpla su trabajo, ¿no? Que estemos haciendo los cambios y que valga el peso que estamos aportando, más lo que queramos y podamos comprar. Pero entonces habría 16,000 accionistas. Habría 16,000 accionistas repartidos en diferentes nódulos de identidad. 16,000, yo lo pienso así, imagínate 5,000 personas locales trabajando con 10,000 a nivel nacional o que les guste la mexicanidad y con 1,000 trabajando en el extranjero. Esta modalidad del peso vendida, yo lo tengo escrito en 9 paquetes diferentes. Ok, pues desde mi punto de vista legal y del marketing y así, es posible, no lo veo muy redituable, pero yo creo que eso estaría bien. Si quieres, dejo mi correo aquí en el chat y mándame eso para poderlo analizar bien, porque creo que esto ya es como una oportunidad de negocio que podría ser interesante, tomando o no tomando en cuenta la Constitución. De todas maneras es una buena idea, entonces si quieres te lo mando y me lo dejas. Digo, de inicio para bueno, sí, te lo mando. Gracias. Sí. Adelante, José María. José María, tienes... Como ya la encendí. Como ya se nos está acabando el tiempo, se me ocurrió nada más para poder continuar con lo que estamos haciendo y con el proyecto de la nueva Constitución. Leer el primer párrafo del documento que ya se está distribuyendo. Y dice así: con esta nueva Constitución mexicana se establece una forma de gobierno republicana en donde la administración pública, la impartición de justicia y la formación de leyes están a cargo de asambleas políticas comunitarias, municipales, estatales y nacional, articuladas con consejos técnico-temáticos, gremiales y seccionales. O sea, que esa es la base de la Constitución. Es una nueva república la que se está proponiendo. Por eso yo decía que lo ideal sería, el primer consejo técnico sería el de los abogados, para poder revisar el documento que ya está elaborado, pero ya verlo jurídicamente. Y de acuerdo a la misma nueva Constitución, ese consejo técnico de abogados es quien realmente va a decir cuál es la línea a seguir con ese principio que está diciendo. Una república a donde el pueblo o la población tenga el control del Estado. O sea, inclusive los que ya tienen el documento verán que desaparece el presidente de la República, desaparece la Cámara de Diputados y desaparece la Cámara de Senadores. Es otro país el que estamos proponiendo que se construya. Entonces, bueno, vamos a empezar a formar consejos. Claro que sí, pues yo creo que bueno, hay uno económico que está proponiendo Álvaro y está el de Consejo de Abogados, que es importante para la cuestión jurídica de esa nueva Constitución. Claro. Pues sí, yo digo que pues dentro de hecho es una de mis propuestas, creo que es más factible y que es más urgente realizar, es esto que dices, ¿no? Esto que estamos comentando de crear ya este consejo de abogados para darle pues el revestimiento jurídico que debe de tener un documento tan importante como una carta magna de una nación, ¿no? Claro. Obviamente todo esto sería aprobado por la Asamblea Constituyente, pero sí, y también lo de los economistas también es urgente, porque yo no quise opinar nada sobre el tema, ya que pues mi área de experiencia no es la economía, ni mucho menos, ni la contaduría, pero a mí se me hace que todo suena muy bonito, nada más que lana, ¿no? O sea, todo lo que está propuesto en la Constitución cuesta mucho dinero.
¿no? Desde romper los tratados o no romper los tratados internacionales cuesta dinero. ¿Cuánto presupuesto vamos a tener para realmente físicos y económicos del país cuando de todas maneras tenemos que pagar todas las deudas externas que tenemos en el extranjero? Cuando de todas maneras tenemos que destinar presupuesto público para la infraestructura de la ciudad y para todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues hay que encontrar maneras y proyectos que podamos sustentar económicamente pues este proyecto, porque sí, la distribución digital, como bien lo dijo Álvaro, cuesta, ¿no? La distribución física, pues cuesta más, y cualquier tipo de acción o medida que tengamos para hacer crecer este proyecto cuesta un poquito. Entonces, hay que ver de dónde se va a sacar ese presupuesto, y sobre todo porque sí se ha hecho, pues, pequeñas empresas y pequeños negocios cooperativos que han dejado alguna que otra ganancia para el proyecto en una etapa de creación inicial, ¿no? Pero ahora es hora de empezar a pensar en gran escala cómo vamos a poder lograr fondear y presupuestar el proyecto sin que obviamente tengamos que hacerlo con los recursos de los participantes, sino que el propio proyecto ¿no? Entonces yo creo que también el gremio, el Consejo de los Economistas es muy importante, ya que ellos, cuando lean la Constitución, yo estoy bastante seguro de que van a encontrar muchísimas fallas en cuanto a lo que se planea, porque dice que le va a comprar casa a todos los habitantes, que se le va a pagar el salario durante varios meses, que se le va a pagar la renta a los arrendatarios, en lugar de que lo paguen los que rentan. Entonces, hay muchísimas cosas que sí suenan muy bonitas, pero pues tenemos que ubicarnos que vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Y que la economía del mundo no se rige por lo que dice un país, se rige por las relaciones internacionales, monetarias, económicas que hay en el contexto global. Entonces, pues a los demás países del mundo les va a parecer muy tierno que nosotros ya no veamos el peso como moneda nacional, ¿no? Sí, qué bonita su idea, pero a mí me pagas en pesos, no en Tumin, porque yo cuando quiera cambiar esos pesos por dólares, esos Tumin por dólares, pues aquí no cuesta, ¿no? Aquí no vale. Entonces, hay que tener una idea de los factores económicos que conlleva, o sea, yo como abogado ya planeé, que también somos muy soñadores y muy de lo que debería de ser y lo que está bonito, ¿no? Entonces, yo ya sé lo que debería de ser y cómo debería de ser. Ahora, de que se pueda y de cuánto cueste, eso ya se lo dejo a los compañeros economistas. Ok, muchas gracias, Pavel. Estaba pidiendo la palabra Humberto Pérez. ¿Sí? Abre tu micrófono, Humberto, por favor. Un comentario muy breve. Gracias. Menos de un minuto, porque ya sé que ya estamos sobre tiempo. Sí, gracias. Yo nada más, a mí se me haría importante hasta para reducir la Constitución, así como abrir que el artículo 1 fuera la Constitución fuera la ley suprema de la nación. A lo mejor cabría también un segundo artículo que diría que toda disposición contenida en esta Constitución no podrá ir en contra de la misma nación y de sus habitantes. Todo tendrá que ser en favor de su desarrollo, a su bienestar social y a mejorar su calidad de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo demás, o sea, ahí ya nos evitamos hablar de muchos principios, valores. Sabemos que cuando ya se hagan las leyes reglamentarias o la misma Constitución, tienen que ser valores y principios positivos, acciones positivas. O sea, todo ahora sí que traducirlo a positivo. Ese es mi comentario. A lo mejor me estoy orinando fuera de la basílica, pero a mí ese segundo artículo se me haría importante y vital para cualquier Constitución. Okay. Gracias. Pues voy de acuerdo, pero yo propondría que fuera en un mismo artículo. Digo, ¿para qué otro artículo? Dentro del mismo artículo debería decir, esta es la ley suprema, lo que ya habíamos comentado, y todas sus declaraciones o demarcaciones van a ir en favor de los valores, que es otro documento, ¿no? Los valores en los que está basado el país, ¿no? De acuerdo. Y ya. Con simple, ya toda esa idea, con ese simple oración. Pero muchas gracias, muy buen comentario. Gracias. Okay. Bueno, pues de esta manera vamos a cerrar el programa.
Pavel, no sé si gustas decir algo más, cerrar tu participación el día de hoy. Sí, pues para cerrar, nada más quiero nuevamente agradecerles la invitación. Es un proyecto que a mí me entusiasma, es un proyecto que le veo bastante futuro y que si todos ponemos nuestras distintas áreas de experiencia y nuestras distintas oportunidades de esfuerzo para llevarlo a cabo, creo que podemos llegar lejos y quiero animarlos a todos a que pues, participen más activamente dentro de su ámbito de experiencia para formar los congresos que estamos mencionando. Y yo propondría, esta sería como mi propuesta más ferviente, ¿no? Y que creo que es la más factible. Comenzar ya a formar los congresos y dar reporte en las reuniones. No sé si todavía sigan haciendo reuniones o si estas ya sean, pero dar reporte a las reuniones, cómo vamos con ese avance, porque realmente creo que es muy importante para poder tener un verdadero proyecto constitucional como lo dice la palabra y como lo demarcan los principios generales de derecho que son filosóficos y no veo manera de contradecirlos más que con argumentación propiamente jurídica. Entonces, bueno, eso sería como dejo una vez más. Muchísimas gracias y muchas gracias por escucharme, por su tiempo y sus comentarios. Gracias y saludos a tus papás, por favor. Muchísimas gracias de su Muchas parte gracias. a todos. Bueno, le pediría Muchas a todos los gracias. que nos están acompañando que abran, por favor, sus micrófonos para poderle regalar un aplauso a Marco Pavel Murueta. Bueno, pues te agradecemos Muchísimas por tu gracias. ponencia del día de hoy, Marco. Pues sí, definitivamente la Constitución es un proyecto ambicioso. De principio se vio así y que trae aparejada también muchas de las cosas que los mexicanos tenemos, que son tradiciones, formas de pensar, y entonces tenemos que adecuarlas a las nuevas formas de ser de los ciudadanos, a las nuevas formas de ser de cómo nos comunicamos, como en el caso de ahorita que estamos haciendo un Zoom, a las nuevas formas de las monedas también virtuales, las monedas, el Tumín, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, es un proyecto ambicioso que hay que definitivamente volverlo a cohesionar, a volverlo a platicar y sobre todo con la injerencia de ya especialistas en el tema. Pues te agradecemos mucho, muy buenas noches y le cedo la palabra a mi compañero Igor Olaf, quien nos va a dar la invitación para la sesión de la próxima semana, del jueves 18, en la sesión número 39. Adelante, Igor, por favor. Muchísimas gracias, Janet. Antes que nada, te agradezco mucho, Pavel. Excelente tu ponencia y bueno, un orgullo, ¿no? Ser parte del constituyente. Hay mucho por hacer por nuestra nación y bueno, pues vamos a seguir. Y también, como dijo Humberto, salúdame mucho, por favor, a tus papás. Los invitamos a todos a nuestra 39ª sesión, el próximo jueves, 18 de marzo. Vamos a tener a Juan Manuel Soto con la ponencia Origen y Logros de la Sociedad Cooperativa Pascual. Están todos cordialmente invitados a la misma hora, 20 horas. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, Igor.